Queridos oyentes, hace unos días recibí el siguiente correo electrónico que me gustaría compartir con vosotros, antes de empezar esta experiencia cercana a la muerte. Querida Eva-Mi, a continuación he escrito por fin mi relato de la experiencia cercana a la muerte que tuve. Cuando escribí el relato poco después de mi experiencia, nunca había oído hablar de experiencias cercanas a la muerte. También debo decir que estaba muy lejos de cualquier escenario espiritual. Por tanto, no está influido en absoluto por otros relatos o libros sobre experiencias cercanas a la muerte. Hoy me alegran todos y cada uno de los relatos de experiencias cercanas a la muerte que tú narras. Los presentas con tanta alma y autenticidad y golpean a bastantes personas directamente en el corazón. Muchas gracias por tu valioso servicio. Saludos cordiales, Raquel. Este fue su correo electrónico y su informe estaba tan bien formulado que pude grabarlo sin problemas y presentarlo hoy aquí. Y aquí lo tenéis. Y Raquel dice así: en primer lugar, tengo que decir que siempre he estado buscando la verdad y haciéndome a mí misma y a Dios miles de preguntas sobre la vida y sobre el sentido. Por eso tuve algunas experiencias espirituales antes y después de mi experiencia cercana a la muerte, pero aquí no hay lugar para ellas. En febrero de 2005, cuando tenía 33 años, ya llevaba unos días trabajando en la oficina después de mis vacaciones. Durante la pausa para comer, fui a un parque cercano, como suelo hacerlo cada día. Aún no era primavera y hacía bastante frío, aunque brillaba el sol. Envuelta en un abrigo gris, salí, por una vez, con una colega. Caminamos un trecho cuando de repente una voz de mi interior habló. ¿Quieres la solución de la salvación? De hecho, me había hecho esta pregunta unos días antes. Si Cristo redimió a la humanidad hace 2000 años, ¿por qué sigue habiendo tanto sufrimiento? Esa era mi pregunta retórica que me había hecho hace unos días. Afirmé interiormente la pregunta que se me había formulado. La voz ordenó que subiera al coche, llevara a Ana conmigo y me marchara. Ana no sabía de qué se trataba, pero confió en mí y nos pusimos en marcha. Nos detuvimos en un barrio no muy lejano. Todavía en el coche sentí un poco de debilidad y un extraño tirón en la coronilla de la cabeza. Tuve visiones del Vía Crucis y la voz me hizo saber que ahora era mío. Me sentí como una marioneta dirigida por una cinta en lo alto de la cabeza y obedecí. De repente caí al suelo. Ana lanzó un grito ahogado. Me agarró del brazo y me ayudó a levantarme. En el escaparate vi una hermosa virgen con el niño y le dije: no pasa nada, no habré comido lo suficiente. Ana me convenció para que volviera al coche. Nos detuvimos, nos bajamos y Ana quiso ir conmigo a la oficina. Yo, sin embargo, le pedí que me acompañara un poco más lejos. Ella se negó y dijo que no sería razonable dar un paseo después del colapso. Por supuesto, tenía razón, pero la tranquilicé y le dije que estaba bien. Por el camino volví a sentir el vínculo invisible y dejé de lado mi propia voluntad. Al cabo de un rato, cogí el móvil como si fuera un autómata y escribí un mensaje a Ana. Me estoy muriendo ahora mismo. Yo misma estaba muy asustada por lo que había escrito y pensaba en cómo se sentiría Ana al respecto. Pero de repente, de la nada, una oleada de amor me inundó. Me tambaleé un momento y seguí caminando. Llena de profundo amor y alegría, entré en el patio trasero de una cafetería cerrada. Quería estar sola y tenía que expresar este amor desbordante de alguna manera. Tenía la sensación de que de lo contrario estallaría. Así que recé a Dios, o más bien le di las gracias, y empecé a cantar. La melodía y la letra en inglés me eran completamente desconocidas y salían libremente de mis labios. Era como si Dios cantara a través de mí y me mostrara
de qué maravilloso canto era capaz y cuánto me amaba. Y mientras cantaba, mi alma abandonó mi cuerpo y se encontró en medio de la luz, en la presencia inmediata de un ser de luz que no podía ver, pero que podía sentir claramente. Se situó detrás de mí y me puso la mano en el hombro derecho. Era indudable y claramente la presencia de Cristo. Me llenó por completo su inconcebible amor y su claridad omnipresente. Se despertó en mí un estado largamente olvidado de profunda paz y seguridad. El ser de luz me preguntó significativamente si ahora quería conocer la solución de la salvación y respondí afirmativamente, siendo la comunicación telepática y de múltiples capas y mucho más que una mera transmisión de pensamientos. Sentía al ser y sus pensamientos con cada célula de mi ser. Mágicamente me sumergí en un mundo de recuerdos mientras la luz de Cristo me abrazaba protectoramente. Fui consciente de que una vez más estaba contemplando una vida, una de tantas innumerables. Estaba viviendo mi vida multidimensionalmente. El tiempo y el espacio estaban suspendidos. Yo era la persona que actuaba en este escenario de la vida, pero también era el actor secundario, y yo era el propio escenario. Podía sentir los sentimientos de los actores secundarios en determinadas situaciones como si hubieran sido los míos propios. Lo que experimentaba era la causa y el efecto de mis propios pensamientos y acciones. Un proceso muy doloroso, admitir ante mí misma que yo era la responsable de todo aquello. Pero el amor sin prejuicios del ser crístico me ayudó a transformar los sentimientos personales de dolor en compasión. Mi relación con mi padre, al que había tratado muy poco amorosamente, había sido especialmente dolorosa. También veía y sentía su historia pasada, su infancia difícil y los traumas que le habían convertido en la persona que era ahora. Pero ahora le veía como un ser perfecto de luz con el que había vuelto a encarnar por profundo amor. A menudo habíamos sido miembros de la misma familia o amantes. También vi el amor y la belleza del alma de mi madre, que llevaba una corona de diamantes en su forma de luz. Experimenté el dolor como una lección de compasión. Recuerdo que todo el mundo se educa a sí mismo para ser más compasivo, creando inconscientemente situaciones de dolor. Estas lecciones también dan lugar a pasiones para hacer ciertas cosas por la humanidad. Solo cuando el ser humano ha aprendido a vivir completamente en el amor y la compasión, dentro y fuera, el dolor llega a su fin. Volví a experimentar muchas encarnaciones y mi conciencia se expandió cada vez más. Experimenté la procreación, el nacimiento y la muerte, siendo esta última solo la puerta de entrada al hogar. Me experimenté a mí misma como un ser multidimensional de luz que enviaba muchos aspectos de sí mismo en el viaje para volver a casa con la riqueza de la experiencia y volver a ser uno con el gran yo o yo superior. Ningún aspecto del alma se encarnó sin hacer antes un plan autocreado para aprender lecciones o incluso para servir a la humanidad. Viajé por el espacio y el tiempo como un ser de luz y ambos resultaron ser inexistentes. Más bien, todo sucedía simultáneamente en diferentes dimensiones. Experimenté la percepción humana como un estado onírico en el que se creaban mundos imaginarios muy creativos. Sí, se crearon nuevos mundos a partir de sueños y deseos en otras dimensiones. Me adentré en la historia y viví los traumas colectivos como guerras, catástrofes naturales y tragedias familiares cotidianas. Y comprendí que el dolor ayudó a mucha gente a volverse compasiva y cohesionada y por tanto extremadamente curativa para las almas.
Me di cuenta de que cada niño Dios sería a sí mismo para poder vivir finalmente como un ser humano con un cuerpo sanado y despierto en el amor. Pude perdonarme por todo lo que había estropeado en mi vida, porque en primer lugar ahora comprendía que solo me había infligido el dolor a mí misma, como cualquier otro ser humano, y en segundo lugar, porque comprendía el gran beneficio del dolor. La vida no solo era perfectamente justa, sino que sobre todo era eterna, y la muerte, en sentido último, no existía. Me adentré aún más en la historia de la Tierra, hasta su formación. Experimenté eones de edades de universos, tuve vislumbres de mundos de experiencia en estrellas y planetas, y experimenté que también existían innumerables mundos inmateriales habitados, mucho más bellos y deslumbrantes que la Tierra. Entonces me sumergí en la conciencia divina y vi la creación a través de los ojos de Dios, el propósito y el placer de crear la vida, el vacío, la belleza única de cada ser, y sentí el puro ser dichoso, la perfección en cada cosa, la perfección de cada ser vivo y el proceso de la vida misma. Me sumergía en uno u otro ser vivo y veía a través de sus ojos. Era un puro observador de las criaturas que yo mismo había creado. Y yo mismo era esa criatura. Estaba lleno de omnipotencia infinitamente amorosa. Me sentía infinitamente vasto y libre. Me deleitaba aceptando la diminuta presencia de una mosca. El ser humano era, desde mis ojos, una criatura singularmente maravillosa. No solo codiseñó muy creativamente el terreno de juego, sino que también codiseñó colectivamente nuevos mundos, inmateriales, a los que llamó cielo, infierno, nirvana, etc. Tras su muerte física, la mayoría de los que seguían inconscientes iban allí, según su deseo y de acuerdo con sus inclinaciones. El hombre, sin embargo, tenía una capacidad muy extraordinaria. Era un soñador fantástico. Podía pasar de niño soñador a niño Dios, consciente en un breve lapso de vida, independientemente de su origen, educación o base espiritual. De hecho, era la criatura que muchas civilizaciones vigilaban porque su desarrollo era muy emocionante. Desde su punto de vista, era una empresa muy valiente encarnarse en la Tierra, reduciendo su vibración al mínimo y olvidando su origen. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios mismo me hizo saber, Cristo está siempre un paso infinito por delante de nosotros los humanos, lo que significa que los humanos podemos llegar a ser semejantes a Dios, pero nunca semejantes a Dios. Porque la conciencia más elevada existente integra inmediatamente todas las experiencias y desde este punto de partida reordena la vida en el momento. Es decir, nunca podremos salirnos del plan por muchas tonterías que hagamos. Nuestros padres divinos, en su amor supremo, siempre nos tienen en su punto de mira. De repente, volví a estar en presencia del Ser de Luz, de Cristo. Todas las preguntas que aún tenía sin resolver en mi vida fueron completamente respondidas por este Ser de Luz. Una pregunta que tenía muy presente era si existían el cielo y el infierno. Y Cristo respondió: el cielo y el infierno son estados de conciencia que dependen de la naturaleza del sueño individual y colectivo. Si tu sueño está lleno de amor hacia determinadas personas, por ejemplo, te sientes como en el cielo. Si tu sueño está lleno de miedo y preocupación, puede que te encuentres en el infierno terrenal, porque una vida de miedo sofoca el amor. Ambos son mundos de ilusión, mundos de experiencia de los que puedes aprender, y para eso estás aquí, para enriquecer el ámbito de experiencia de Dios, de modo que pueda crear mundos cada vez más bellos y creativos para ti. La verdad absoluta
más allá del sueño y de la conciencia completa, solo la alcanza quien ha aprendido a amar completamente. Se ha convertido en Dios y se levanta el velo, se enciende la luz y se acaba el espectáculo. Pero solo entonces comienza la aventura de la vida real, un proceso creativo en armonía con Dios, el yo más elevado. A esto se le llama entonces renacimiento espiritual, despertar o iluminación. Me sentí muy agradecida y le di las gracias y le pregunté qué ocurriría a continuación. El ser de luz dijo: ¿cómo te gustaría que continuara? Recordé mi vida en la tierra y a las personas que amaba. Quería volver a la tierra. Quería vivir ahora conscientemente mi maravillosa vida terrestre y pensé en las muchas personas a las que no podría consolar con mis conocimientos de ahora. Quería decirles que son seres maravillosos de luz y que siempre lo seguirán siendo, y que su sufrimiento llegaría a su fin si simplemente aprendían a amar, se amarían a sí mismos en el aquí y ahora y a todo lo que les rodea. Entonces se encontrarían instantáneamente en el paraíso. Parecía tan brillantemente sencillo. El ser de luz respondió inmediatamente a mis pensamientos. Ahora estaba inmerso en la conciencia de la tierra. La madre tierra, llamada Gaja, era realmente un ser de luz vivo, consciente y enorme. Era la personificación de la compasión. Absorbía todos los dolores y anhelos de la gente, incluido su amor. El ser Gaja era un sentimiento gigantescamente profundo e increíblemente poderoso. La Madre Tierra estaba enferma, igual que la humanidad. Estaba enferma por la falta de amor y atención de la gente. El cemento, las carreteras y la contaminación le estaban pasando factura, pero no tanto como la falta de vitaminas del amor. Su respiración era un poco superficial. Parecía como si tuviera un ligero resfriado con un poco de fiebre. Las personas sensibles sentían este estado como una ligera inquietud interior. La Madre Tierra sentía a las personas y a los animales como una parte de sí misma. Al final recé para que la gente volviera a vivir en armonía con la Madre Tierra. Pedí que se me permitiera experimentar todo el dolor que aún me faltaba para llegar a ser tan compasiva como Gaja. Con una sacudida me encontré de nuevo en mi cuerpo. Estaba tan tensa que me costaba respirar. Tenía un frío terrible. Mi cuerpo se había vuelto helado. Seguía de pie en el patio trasero del café, temblando por todas partes y estremeciéndome por dentro. Todavía me acompañaba la sensación del ser Gaja. Me sentía débil y miserable. ¿Debería haber estado muerta por un momento? Cuando Ana leyó mi mensaje, avisó a mi mejor amiga y a mi pareja de entonces. Me encontraron temblando y llorando y llamaron al rescate. Pude ver las auras doradas de los rescatadores. Una vez en el psiquiátrico les conté mi experiencia y me clasificaron como psicótica. Mi compañera de piso sufría un dolor insoportable en todo el cuerpo y yo podía sentirlo por mí misma. Entonces recé por ella y su dolor desapareció. Pude percibir los pensamientos y quejas de otras personas durante algún tiempo después e incluso comunicarme con personas fallecidas. Y pude conocer a varias personas en la clínica que podían hacer lo mismo. No fue una época fácil, sino muy intensa, tanto positiva como negativamente. En la sala de psiquiatría pude ver que muchos pacientes están en proceso de despertar, pero que no pueden clasificar correctamente muchas cosas, como oír voces, ver cosas que otros no ven, o su identificación con arquetipos, por ejemplo. La mayoría de ellos eran comparativamente de muy alta vibración y compasivos con los no pacientes, lo que pude leer en sus pensamientos y auras y también averiguar en muchas conversaciones. Por desgracia, hasta hoy existe casi exclusivamente la terapia mediante fármacos que tienen un efecto amortiguador sobre la conciencia y el cuerpo, y desgraciadamente
No hay terapeutas que puedan comprender estos procesos o ayudar a los pacientes a comprenderse a sí mismos. Sí, somos diferentes de la mayoría de la gente y nuestra conciencia se ha vuelto loca, pero los locos somos los que traemos la luz a la oscuridad cuando llega el momento. Gracias, Raquel, por tu experiencia cercana a la muerte. Espero que a mis oyentes les guste. Gracias por estar aquí como cada domingo y hasta el próximo domingo.